¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia, y en esta clase conoceremos una cultura muy importante para nuestra historia y es el reino o la cultura Chimú. Esta cultura es muy importante porque ya aquí se inicia lo que se conoce como el intermedio tardío o el segundo intermedio. Además, los Chimú son la cultura más característica del segundo intermedio tardío. Ahora, recuerda que esta cultura va a ser muy importante porque se va a desarrollar sobre un territorio que ya hemos conocido nosotros antes con otra cultura, que era la cultura moche, ¿ok? Al norte del Perú. La cultura Chimú se desarrolla al norte del territorio peruano, específicamente en la costa norte de nuestro país se desarrolla la cultura Chimú. Vamos a ver qué antecedentes permiten el desarrollo de lo que sería después la cultura Chimú. Los principales antecedentes va a ser la caída del Imperio Huari. Cuando cae el Imperio Huari, comienzan a surgir algunos reinos regionales o señoríos. Recuerda que Huari se desarrolla en lo que conocemos como el intermedio o el segundo horizonte. En los horizontes aparecen imperios y Huari fue un imperio que se desarrolla en el segundo horizonte. Un imperio se caracteriza porque siempre ejerce dominio sobre un gran territorio. Huari se convierte en un imperio porque Huari urbanizó, creó ciudades. Es más, el legado más importante de Huari para la civilización peruana va a ser justamente el urbanismo, ¿ok? Comenzaron a construir las grandes ciudades, pero cuando Huari cae, cuando comienza la decadencia Huari, comienzan a surgir los pequeños gobiernos locales, los reinos o también llamados señoríos. Huari es el imperio que se desarrolla durante el segundo horizonte u horizonte medio, y cuando termina Huari, pues aparece el segundo intermedio o intermedio tardío. El principal antecedente al origen de los Chimú va a ser la caída del Imperio Huari. Esto permite que se desarrollen y surjan reinos o señoríos, y a este periodo nuevo se le conoce como el intermedio tardío. Recuerda que un intermedio se caracterizan porque pequeñas culturas se están repartiendo el poder. Aparecen pequeños gobiernos que están luchando por expandirse o por no ser invadidas, y justamente cuando llega el fin de Huari, aparece y se desarrolla la cultura Chimú. Este periodo se extiende desde el ocaso de Huari en el año 900 después de Cristo hasta el surgimiento del Tahuantinsuyo en el año 1470 después de Cristo. Ahora, hay que saber diferenciar. El Tahuantinsuyo es un periodo dentro de la historia de la cultura inca, ¿ok? La cultura inca aparece aproximadamente en el año 1200 después de Cristo, ¿ok? Pero el Tahuantinsuyo, que es el imperio que desarrollan los incas, se desarrolla a partir del año 1470 con la derrota de los chancas. El segundo intermedio, o también conocido como intermedio tardío, se desarrolla desde el año 900 después de Cristo con la caída de Huari hasta el año 1470 después de Cristo, cuando surge el imperio del Tahuantinsuyo y comienza su expansión, ¿ok? Este va a ser el periodo en el cual se desarrolla Chimú. Chimú se desarrolla en el periodo conocido como intermedio tardío o segundo intermedio. Vamos a ver ahora el medio geográfico en el cual se desarrollan los Chimú. Los Chimú se desarrollan en la ciudad de Trujillo, en el actual departamento de La Libertad. Ya habíamos visto antes esta zona porque sobre esta zona también se desarrolló anteriormente lo que fue la cultura moche, ¿ok? Entonces, los Chimú se desarrollan en la actual ciudad de Trujillo, en el actual departamento de La Libertad. El reino Chimú tuvo como principal ciudad la capital, la ciudadela de Chanchán. Su capital va a ser la ciudad de Chanchán, una ciudad que sorprende al mundo porque está hecha con barro y adobe, y a pesar de las tormentas y las lluvias todavía se
mantiene intacta, ¿no? Esta ciudad, que justamente la que estamos viendo en la imagen, es la ciudad precolombina más grande de América, y también sorprende al mundo porque, como te digo, se mantiene todavía intacta a pesar de las tormentas y de las lluvias, y eso que está hecha con barro y adobe, ¿no? La extensión del Ochimú, su área de influencia va a ser desde Tumbes hasta Lima. Se va a extender por toda la costa norte peruana, desde el departamento de Tumbes hasta el valle del río Chillón en la ciudad de Lima. Vamos a repetirlo para que lo puedas entender con claridad. Su zona nuclear de desarrollo fue el departamento de La Libertad, específicamente la ciudad de Trujillo. Se desarrolla específicamente en Trujillo, en el departamento de La Libertad, pero su zona de influencia se va a extender por toda la costa norte peruana, desde el departamento de Tumbes hasta Lima, en el valle del río Chillón, que queda pues al norte de Lima. Esa va a ser su área de influencia. Vamos a ver ahora el origen del Ochimú. El origen mitológico del Ochimú menciona a Tacainamo como su fundador y su primer gobernante. ¿Okay? El origen mitológico del Ochimú menciona a Tacainamo como su fundador y primer gobernante, y es este personaje pues supuestamente alado, ¿no? Tenía alas y que sale del mar y que va a fundar el reino Chimú. Ahora, ponga atención, este es el origen mitológico, y la mitología no es real, la mitología es falsa. La mitología se crea para engrandecer un acontecimiento sencillo. Voy a repetir, la mitología es creada para engrandecer un acontecimiento sencillo. En este caso, en este sentido, la mitología, el origen mitológico del Ochimú menciona a Tacainamo como aquel que funda, este personaje mitológico que funda al Ochimú y que va a ser además su primer gobernante. Pero el origen histórico, el origen real del Ochimú es el siguiente, ¿no? Se desarrolla básicamente por la influencia de Wari, que llegó hacia el norte de nuestro país. Recuerda que Wari fue un imperio, y los imperios siempre se caracterizan por su expansión territorial. Entonces, uno de los fundamentos históricos que da la creación, el origen del Ochimú, es que recibe influencia de Wari, porque en la expansión territorial de Wari también llegó hacia el norte de nuestro país, y además estos rasgos de Wari se van a mezclar con elementos locales de las antiguas civilizaciones en esa región, como los Moche, como los Lambayeque y como los Icán, ¿ok? Entonces, de la mezcla de estas características de influencias Wari con elementos de Moche, de Lambayeque y de Sicán, aparece pues esta nueva cultura que estamos conociendo, que es la cultura Chimú. Seguimos viendo, vamos a ver ahora las características de su economía. Recuerda que la economía de las culturas peruanas van a tener como principal siempre fuente a la agricultura, y los Chimú no van a ser la excepción. La principal fuente económica de los Chimú va a ser la agricultura, y para esto van a utilizar las aguas de los ríos y también aguas subterráneas, ¿no? Construyen campos o cultivos similares a chacras, pero que estaban cubiertas de agua. También reciben el nombre de chacras hundidas, ¿no? En estas chacras hundidas van a poder cosechar el maíz, van a poder cosechar el frijol, los payares, inclusive también el algodón. La costa peruana es una zona que se caracterizan por ser zonas áridas, son desiertos. Por esto es que ellos van a hacer estas especies de chacras hundidas, en la cual podían cultivar su producción agrícola. También se dedicaron a la pesca, y esto se permitió gracias al uso de los caballitos de totora, que ya habíamos conocido cuando estudiamos al Ochimú, ¿no? Estas barcas, estas balsas hechas con esta caña, con este carrizo que recibe el nombre de totora, ¿no? La pesca del Ochimú se pudo desarrollar gracias a la utilización de los famosos caballitos de totora. Y vamos a ver ahora
su rasgo religioso, ¿no? La religión va a ser siempre muy importante dentro de las culturas peruanas. Su dios más importante fue la luna. ¿Y esto por qué? Porque eran pescadores. Los pescadores, las culturas que se dedican a la pesca, van a observar mucho la luna, ya que la luna tiene influencia directa sobre el mar. Su dios más importante va a ser la luna, y en su honor van a construir templos y aunque también van a considerar al sol, ¿no? El sol van a ser uno de sus dioses más importantes, pero más importante la luna. ¿Por qué la luna? Porque la luna se podía ver de día y de noche. La luna puede observarse durante la noche y también durante algunos momentos del día. Por eso es que para ellos su dios más importante va a ser la luna, y también porque eran pescadores, también le van a rendir culto al mar y a las estrellas, ¿ok? Bien amigos, recuerda que también los chimú van a ser una cultura teocrática y militar. Van a ser gobernados por chamanes o sacerdotes, pero también tenían mucha importancia los guerreros. Si hay preguntas, es el momento de desarrollarlas.